Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de empezar a ver nuestro video para estar informado de los nuevos videos. En el último episodio, Nebahat organizó la fiesta de cumpleaños de Emel e hizo preparativos para celebrarla en casa. Cuando Ekif llegó a casa y vio a Kadir y sus hermanos, le preguntó a Nebahat qué estaban haciendo aquí. Nebahat amenazó a Ekif. Dijo que firmarías el protocolo de divorcio o les diría a los niños que mataste a sus padres. Me pregunto si Ekif firmará el protocolo como resultado de esta amenaza. ¿Obtendrá Nebahat lo que quiere? Doruk le pregunta a su padre si estás bien. Dice que tengo dolor de cabeza en Ekif. Se acerca a Nebahat y le dice, puedes venir y mostrarme dónde están los analgésicos. Su objetivo era averiguar lo antes posible lo que Nebahat sabía sobre la muerte del guardián y su esposa. Nebahat y Ekif van a la cocina. Ekif dijo, maté a los padres de esos niños, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Qué historia tan ridícula es esta? Nebahat tenía mucha confianza. Khadija tuvo un accidente el día que se enteró de su relación con Susan, de guardián vino a pedirle responsabilidad, y la empujó fuera de la construcción y la mató, y le entregó el flash en el bolsillo a Ekif. Todo está ahí, Ekif, y sé lo repugnante que es. Ekif ya no tenía a dónde huir, y cayó completamente en manos de Nebahat. Ekif trató de tomar el flash de Nebahat. Preguntó de dónde sacaste esto. En Nebahat, dijo, lo de Yeren en la puerta, en un sobre. Así que le dijiste a mi esposo que me chantajeara antes de que lo hicieran, así que lo tomaste y lo escondiste, dijo Ekif. ¿Estás tan asustado, Ekif? ¿Vas a lidiar con una de estas cosas? Dijo con una sonrisa. Ekif agarró los brazos de Nebahat y dijo que me daría esas imágenes. Las imágenes de Nebahat dicen que si firmas el protocolo de divorcio, te lo daré. Ekif se vuelve loco y dice, o lo firmo, te divorcias de mí, me quitas toda mi propiedad, esas imágenes no significan nada, digo defensa propia. Dice que sabes y trata de entrar. Pero Ekif estaba aterrorizado. Está bien, va a ser como dijiste, dijo Ekif. Cuando Emel sopla las velas de su pastel, su cuñada desea y le pide que apague las velas así. El deseo de Emel es que sus padres sueñen y celebren su cumpleaños y lo besen. Su cuñada, Sengül, se vuelve hacia la señora Nebahat y mira a Ekif, diciendo que no importa cuánto celebremos su cumpleaños en el trabajo, el dolor dentro de ella no desaparece. Nebahat quiere que Doruk tome una foto. Doruk hace sonar el teléfono mientras toma fotos, pero Doruk no levanta su teléfono. Ekif, enfermo, sale de la casa diciendo que olvidó el archivo en el trabajo. Nebahat le da a Emel su regalo. Está enviando un mensaje de texto a The Great Peak, pero el clímax no responde. Recuerda haber grabado el número del gran Sonkan y haberlo llamado. Susan cae por las escaleras. Está enviando mensajes de texto a Great Peak, que está solo en el hospital, pero no va a volver. Solo y triste, Osem llama desesperadamente a Sonkan y le dice que necesita hablar. Sonkan está emocionado. Dice que fue un gran accidente y su madre se cayó por las escaleras. Sonkan quiere ir al hospital, pero no acepta muy bien, dice que los médicos están interesados. Es entonces cuando el médico sale y obtiene información sobre su madre, pero descubre una triste verdad, que han perdido a su hermano. Se acerca a su maravillosa madre, comienza a llorar y dice que lo siente, que está tan asustado. Ella le dice a su maravillosa madre que está enojada con él, pero él no la empuja a propósito, por lo que está tan asustado. Su madre dice que sabía que no lo hizo a propósito. Cuando sale a llevar agua a su maravillosa madre, se encuentran con Ekif. Cuando ve al gran Ekif, se enoja mucho y le grita porque viniste aquí. Ekif dice que vino porque tu madre se preguntaba si se había caído por las escaleras. Él responde al gran Ekif diciendo que no es asunto de mi madre. Ekif le dice a Wander que no interfiera en el gran negocio, pero en Wander dice que si tu tema está arruinando mi vida, lo haré. Ekif Wonderia dice que lo que sucedió entre tu madre y nosotros ya había terminado cuando nos agrupas. Y en cuanto al bebé, su madre dice que está reemplazando al hijo que perdió. Genial, está sorprendido por esto.
Porque Oussem no sabe que su madre tiene un hijo que se ha perdido antes. Cuando Emel llega a casa, juega con el juguete que Nebahat compró 10. Omar se disculpa con su hermano. Sé que estoy lleno de... Todo se juntó ese día, dice. En Kadir, ok, mi hijo está cerrado, lo dice y se maquillan. Ekif quiere que Ergen revise las imágenes de vigilancia, averigüe quién dejó las imágenes. Ergen dice que nadie existe. Ekif se enoja, dice averigüe a quién llevó las imágenes. Entonces piensas en Sengul. La hermana de Sengul Ismet dice que no podemos ver el catalizador frente a nuestras narices y ella sale de la compañía con una explosión. Melissa llega a Kadir. Le da a Kadir su pulsera. Kadir se sorprende al ver la pulsera. Perdí esto, dice. Melis, lo dejaste caer en mi cumpleaños y lo estaba usando, aunque creo que es una cosa de chicas llevar las cosas del niño que te gusta, desearía que me lo hubieras dicho antes, desearía que hubieras sido tan franco como yo y me hubieras dicho que te gustaba Susan, me sentiría menos estúpido. Kadir dijo, lo siento si te di esperanza. Melissa, no lo hiciste, en realidad, entré en la tribu por mi cuenta, es mi culpa, ella se despide y se va. Doruk le dice buena suerte a Susan. Él dice, ¿qué pasó en Susan? Dice que eres amante de Kadir. Pregunta quién lo dijo en Susan. En Doruk, dice Kadir. Entonces se dan cuenta de que Wander no viene. Hablé con Sonkan anoche, su madre se cayó por las escaleras, estaba en el hospital, me envió mensajes de texto por la noche, si se acostaba tarde, no podía despertarse, dijo. Doruk está un poco molesto por esto. Berk llega a Doruk y le dice, ¿por qué este chico sabe más que tú? ¿Qué me dice Doruk? Berk dice que se acabó seguro. Doruk dice que sí. Sengul le pregunta a Nebahat si el señor Ekif dijo algo después de nosotros anoche. En Nebahat, dice, dormí hasta que llegó. Ella dice que definitivamente te vas a divorciar. Por supuesto que dice que se va a divorciar de mí después de todo lo que ha sucedido en Nebahat. Nebahat les dice a los niños que tengo que decírselo con la ayuda de un psicólogo. En Sengul, por supuesto, no llamas a los niños, pero tu padre dice que es un asesino, que se está besando con la esposa de su pareja. Nebahat se enoja por la actitud de Sengul y dice, cuida tu negocio. Ekif llega a casa enojado. Va a Nebahat y Sengul gritando. ¿Quién crees que eres? No los voy a dejar vivir a los dos. Ella llora de miedo y dice, no tengo nada, y todo está en la señora Nebahat. En Nebahat, camina hacia Ekif, dice, nos matarás a los dos. Él dice, no te tengo miedo, me tienes miedo a mí. Si quieres esas imágenes, vas a firmar el protocolo de divorcio, vas a renunciar a todos tus bienes. Homer y Así lleven el póster de la competencia musical mientras están de pie en el pasillo. Notarán que hay un premio en efectivo en el póster. Dicen que tal vez nos iremos a casa. Así ve que es el último día de aplicación y se ejecuta. Nebahat acorrala a Ekif. Ekif tiene que firmar el protocolo de divorcio. No les vamos a decir nada a los niños, no van a saber nada hasta que ocurra el divorcio. Ekif firma y se va. Ahora que tiene el dinero, Sengul dice, señorita Nebahat, y será feliz. Así llega a Doruk y dice vamos a entrar en la competencia. Dijiste que no hasta ahora en Doruk, te mantuviste caprichoso, y ahora lo que sucedió es que él dice que no llegará a la competencia en 2 días. En Asille, dice que llegaremos a la escuela un poco temprano, llegaremos un poco tarde, lo criaremos. Doruk dice que tendremos que trabajar en casa, vendrás a nosotros. En Asille, ¿por qué vengo a ti? Él dice ven a nosotros y él sale. Doruk sonríe detrás de él, siempre dice un capricho. A Doruk le gustó la actitud de Asille. Firmaste a Ergen Ekif, ahora dice, se acabó. Es así como se ve Ekif cuando lo miras desde allí, dice. Ergen dice que sí. Ekif sonríe y dice, bueno, entonces estamos en el camino correcto. El secretario vendrá y dirá, he hecho la cita que quieres. Ekif dice justo a tiempo. Sengul y Nebahat beben café. Sengul le pregunta a Nebahat. También me darás lo que me corresponde, ¿verdad? Nebahat dice, nunca tengas mala conciencia, ganas dinero con la muerte de los padres de esos huérfanos. Sengul dice, tengo 2 hijos, todo es para ellos. Además,
Si sientes lástima por estos huérfanos, porque no has hecho nada hasta ahora, estás aliviando tu conciencia arrojándomela, la suerte me sonrió por primera vez, dice. Nebahat dice, ¿es suerte? ¿Lo ves como suerte? Sengul dice que ambos tenemos el mismo interés común. Nebahat dice vamos, Sengul, ve a tomar tu café también. ¿Cuál es el plan de Equif? ¿Se divorciará Nebahat y obtendrá el dinero? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para recibir los nuevos episodios de la serie Todo por mi familia. Si quieres más videos como este, dale me gusta y comenta nuestro video. Adiós.